Hola, hola, ¿qué tal mis carnales del rock? Dándoles la bienvenida a este canal. Yo soy Stomach Guerrero y esta es la sección Junkie Song. En esta ocasión traemos algunos datos interesantes de una banda pionera del rock goth, con imagen oscura y un sonido sobrio, con mezclas de dub, glam, rock, psicodelia y funk, que se transformó en una banda de culto. Fueron 5 álbumes de estudio los que se encargaron de extender su influencia a proyectos como Christian Death, Type O Negative, Dane Lanken y Glenn Danzig. Ellos son Bauhaus. Varios son los grupos de la histórica oleada de los años 70 que han sido objeto de una imprevista revalorización después de su disolución. Bauhaus figura entre ellos. Todo comenzó en Northampton, donde 3 ambiciosos jóvenes ingleses decidieron reclutar un buen cantante y formar una banda en condiciones. Estos 3 muchachos eran los hermanos Kevin y David J. Hanskin, batería y bajo, respectivamente, y el acrobático a guitarrista Daniel Ash. El papel de cantante le correspondió a Peter Murphy, un antiguo compañero de escuela de Daniel Ash. Dotado de un potente timbre de voz y de un carisma innato, decidieron llamarse Bauhaus, inspirándose en el nombre de la famosa escuela alemana de arquitectura de los años 20. Su debut público tuvo lugar en un pub en Wellingborough en la noche del fin de año de 1978. El debut discográfico por su parte se produjo en agosto de 1979 con Bela Lugosi's Dead, single editado por la pequeña compañía independiente Small Wonder. El tema principal, inspirado en el actor Bela Lugosi, uno de los más famosos intérpretes cinematográficos del personaje de Drácula. Posee esa fuerza primitiva, obscura e hipnótica que será la característica constante de gran parte de la producción del grupo. La dimensión predilecta de Bauhaus era la actuación en directo, como muy pronto quedó demostrado. En vivo, la atmósfera eléctrica e inquietante que su música se amplificaba con espectáculo energético tribal, cargado de oscuras referencias góticas. Peter Murphy, un auténtico animal en escena, catalizaba la atención del público con movimientos desenfrenados, convulsiones e histéricos, y con una gestualidad que revelaba una excesiva veneración hacia David Bowie, Iggy Pop y Mark Bolan. El bajista David J., en cambio, con los ojos ocultos tras un par de impenetrables gafas oscuras, era junto a su hermano Kevin una figura estática e imperturbable, mientras que el guitarrista Daniel Ash, con sus contorsiones y travestismos, era el elemento más llamativo de la banda después del propio Murphy. El espectáculo de Bauhaus comenzó a ser noticia después de una brillante exhibición en el Rock Garden de Londres, hasta el punto en que la compañía discográfica independiente 4AD les propuso un contrato discográfico muy ventajoso. La banda aceptó e inauguró su asociación con 4AD en enero de 1980, fecha en que se editó el devastador single Dark Entries. El interés del público y crítica aumentó vertiginosamente. La participación de Bauhaus en el clásico programa radiofónico de John Peel, emitido por la BBC, más una serie de conciertos incandescentes en Inglaterra y Europa, abandonaron el terreno para el éxito de su primer álbum. Antes de editar este álbum, el grupo grabó otros 2 singles, Terror Couple Kill Colonel, junio de 1980, y Telegram Sam, octubre de 1980. Espléndida versión de la revolucionaria composición de Mark Bolan, de T-Rex. Este último single se editó poco antes de la aparición del primer álbum, In the Darkfield Field, en octubre de 1980. Un disco que, contradiciendo las más firmes leyes del mercado discográfico, no incluía ninguno de los singles realizados anteriormente por el grupo. El disco, dotado de una energía y una originalidad únicas, se convirtió tanto por su contenido como por sus imágenes en las que se inspira. Es un verdadero manifiesto dark, ganándose por otra parte un puesto entre los mejores álbumes de 1980. Con la llegada de 1981, Peter Murphy y compañía, aclamados por una creciente masa de seguidores, decidieron pasarse a la compañía Beggars Banquet, presentarse ante el público con un single que, a pesar de poseer un sonido y un ritmo muchísimo más comerciales, se convirtió en uno de los más emblemáticos de su discografía. Se trata de Kick in the Eye, al que siguió un single que muestra la misma violencia musical que sus primeros trabajos, The Passion of Lovers, en octubre de 1981, a un año exacto de distancia del anterior, In the Flat Field. La imagen misteriosa y magnética de Peter Murphy se iba haciendo cada vez más popular, sobre todo después de invertir en varios spots publicitarios de la Maxell, que lo muestran tendido en una
una poltrona mientras, impasible en medio de un vendal y de relámpagos, escucha una potente instalación de wifi. El grupo completo protagonizó los espantosos minutos iniciales de la película Elan, una moderna historia de vampiros interpretada por Catherine Deneuve y David Bowie. Discográficamente, en 1982 fue un buen año para el cuarteto de Northampton. A pesar de todos estos éxitos, la banda era objeto de críticas cada vez más ásperas, que culminaron el 14 de octubre de 1982 en un acontecimiento bastante anómalo. Los 4 miembros de la banda aceptaron que Steven Sutherland, un periodista del Melody Maker que había atacado despiadadamente sus últimas realizaciones discográficas, los entrevistase en vivo, delante de su público. La confrontación, que fue grabada y publicada clandestinamente en forma de picture disc pirata, reemplazó la actuación del grupo telonero llamado Southern Death Cult, luego transformado en Death Cult y más tarde en Cult, y concluyó en empate. Bauhaus, en efecto, tras un violento intercambio de golpes, abandonaron el escenario dejando al periodista solo frente al público. En julio de 1983 señaló también un momento fatal para la historia del grupo. Al terminar un concierto en Londres y después de un insólito set de hasta 6 composiciones, David G. abandonó el escenario pronunciando las palabras "Rest in Peace". A pesar de que la disolución del grupo se hubiera hecho pública antes de que la noticia fuera divulgada por la prensa, el álbum Burning from the Inside fue recibido con entusiasmo tanto por el público como por la crítica, alcanzando un impensable lugar entre los 10 primeros. El disco era el fruto de realizaciones individuales que el resultado de un trabajo en equipo, motivo por el cual muchos, entre ellos el propio Peter Murphy, lo consideran hoy todavía como un capítulo ajeno a la verdadera historia de Bauhaus. Con su retirada, Bauhaus escaparon del peligro de aniquilarse bajo la etiqueta de grupo dark por excelencia. En 1998, Bauhaus se reunieron para el Resurrection Tour, que incluía 2 nuevas canciones, Severance Original de Dead Can Dance y The Dogs Vapor, que también estaba publicada en la BSO de la película Heavy Metal 2. Un disco en directo grabado durante la gira Gotham fue publicado ese mismo año. En el año 2005, Bauhaus tocaron en una actuación de reunión en el Festival de Música y Artes de Coachella, el 30 de abril del 2005. No se esperaban canciones nuevas, pero Peter Murphy continuó tras la actuación de Coachella con su gira en solidario para promocionar su nuevo disco. Él no solía tocar canciones de Bauhaus en sus actuaciones en solitario. Después de la gira en solitario del año 2005 de Peter Murphy, Bauhaus empezó una gira completa entre el otoño del 2005 entre Norteamérica, México y la primavera del 2006 en Europa. En marzo del año 2008 lanzó su último disco de estudio, luego de más de 20 años sin grabar. Go Away White es el nombre del oscuro disco, en el cual ha sido alabado hasta el momento por su contenido misceláneo y preciso, con temas que van desde sonidos de rock clásico hasta los temas más oscuros y profundos de su carrera discográfica. Y finalmente, en el año 2021 harán presentación en la Ciudad de México. Después de posponerse un año por temas de la pandemia, estarán presentándose. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like, comenta y comparte con tus amigos para seguir realizando más contenido. Gracias.